Mi gente, es imposible no hacer este audio, este video. Vamos a hablar sin filtro, sin censura, sin miedo. Mi gente hermosa de Venezuela, mi gente grande, mi gente noble, mi gente bella, mi gente poderosa. Durante 27 años nuestro país ha sido testigo de la traición sistemática de quienes se autodenominaron defensores del pueblo, haciendo todo lo contrario. Mientras ellos hablaban de justicia, de progreso, nosotros vivíamos el hambre, la violencia y la opresión más cruel. Hoy empieza el conteo final de quienes creyeron que podían engañarnos para siempre. Hoy empieza el despertar de la verdad. Que nadie se confunda. No hablamos de política como un juego, hablamos de la vida arrebatada de millones, de sueños destruidos, de derechos robados y de la justicia que llega inevitablemente. Durante casi 3 décadas hemos visto cómo los que se llaman o son llamados progres, defensores de la igualdad, solo se han llenado sus bolsillos mientras nuestro país se desmoronaba. ¿Qué van a saber ellos del dolor que hemos sufrido los venezolanos durante 27 años, del futuro que nos han robado, de los hijos que hemos visto partir por falta de oportunidades, de los padres que hemos visto morir en Venezuela y que no hemos podido asistir a sus funerales, de la dignidad que nos fue arrebatada, mientras ellos se disfrazan de moralistas, de paladines de la justicia social? Nosotros contábamos los días sin luz, sin agua, sin comida, sin medicinas. Mientras ellos hablaban de igualdad y progreso, nosotros sobrevivíamos al despojo y al abandono. Muchos teniendo que irnos de nuestra tierra, prácticamente huyendo. Y no podemos decir con fuerza, ese tiempo está llegando a su fin. Claro que sí lo podemos decir, lo podemos gritar. Basta de cinismo, basta de hipocresía, de esta burda hipocresía que ya es realmente terrible. La izquierda hipócrita que hoy vemos no es más que una máscara de egoísmo, un disfraz que busca desajustar, dividir y manipular. Hipócritas con sueldo que hablan de igualdad mientras destruyen la vida de millones. Progres que jamás han sentido hambre, que jamás han sentido miedo y que jamás han sufrido la pérdida real de un país que amaban. Ellos se creen su propio cinismo. Ellos creen que pueden sostenerse para siempre en él, que sus mentiras se volverán verdades porque ellos mismos se las creen, pero no conocen al pueblo de Venezuela, no saben de nuestra memoria, no saben de nuestra resistencia. Hoy la historia los juzgará y la verdad los desenmascarará. Cada mentira que sembraron volverá a ellos como un eco implacable. Cada injusticia que cometieron será recordada y no habrá escapatoria. Pero no todo es dolor, mi gente. No todo es pérdida, porque el despertar ya está aquí. La verdad no se puede ocultar eternamente. La justicia no es un deseo, es una fuerza inevitable. Hoy vemos como la luz empieza a abrirse camino entre la sombra de ellos, entre las sombras que ellos mismos han querido imponer. Se acabó el tiempo de los que se creen intocables, se acabó el tiempo de los hipócritas, de los cínicos, de los que solo buscan dividirnos y debilitarnos y bajarnos la moral. El pueblo está despierto, tanto dentro como fuera de Venezuela, la memoria colectiva está despierta y la libertad que nos robaron se nos está haciendo de vuelta. Cada lágrima que derramamos, cada sacrificio que soportamos, cada injusticia que hemos sufrido nos acerca a la victoria. Que nadie olvide lo que hemos pasado, que nadie olvide lo que nos arrebataron. Cada niño que ha crecido con miedo, cada anciano que sufrió el abandono, cada trabajador que perdió su salario, eso no se olvida y eso nos hace más fuerte. No es odio, sino memoria. No es venganza lo que buscamos, sino justicia. Hoy la justicia nos da la oportunidad de reconstruir, de sanar, de reclamar lo que siempre ha sido nuestro. Y esta reconstrucción comienza con la verdad desnuda y absoluta, con el reconocimiento de todo lo que soportamos, con la luz del despertar que ya no se puede contener. Y a quienes desde fuera miran con distancia, con comentarios fáciles
o con simpatías malentendidas exigimos respeto. No hay excusa para minimizar el dolor de un pueblo que ha sufrido 27 años de dolor, de violencia, de saqueo, de hambre. No hay excusa para aplaudir desde la comodidad mientras nosotros vivimos las consecuencias de decisiones que nos han arrebatado absolutamente todo. Sí, hablamos del progresismo y toca muy cerca el progresismo español, que no confunda sus discursos teóricos con la realidad de quienes pagamos el precio del desastre, que sus opiniones no se mezclen con nuestra historia, que no tienen derecho a diluir el dolor que hemos vivido. Respeten nuestra memoria, respeten nuestra resistencia, respeten nuestra verdad, porque no se trata de ideologías, se trata de justicia y de dignidad, y eso ni ustedes ni nadie lo puede ignorar. Los últimos momentos de esta porquería hipócrita de izquierdas están contados. El pueblo venezolano está despierto. La verdad está despierta y no habrá excusa ni máscara ni mentira que pueda ocultar lo que hemos vivido. Hoy cerramos un capítulo oscuro y abrimos uno donde la memoria, la justicia y la libertad son los protagonistas. Nuestro dolor se convierte en fuerza. Así somos los venezolanos resilientes. Nuestra resistencia se convierte en victoria y nuestra libertad es inevitable. Que quede grabado. 27 años de sufrimiento no serán olvidados y los culpables pagarán ante la historia y ante la verdad. Este es nuestro tiempo, mi gente. Este es nuestro momento. Nuestra libertad es inevitable. Así que vamos a vivirla, vamos a exigir el respeto que merecemos, vamos a exigir que nos respeten por lo que somos, por lo que valemos, por lo que realmente hemos vivido, porque ese respeto no lo hemos ganado. ¿Dónde están estos progres? ¿Dónde están estos feministas de verbo fácil, de verbo rápido? En estos momentos tan fuertes y humillantes que están viviendo las mujeres en Irán, por ejemplo, y tantas cosas horribles que ocurren en el mundo. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Nada, metiéndose donde no los llaman, opinando donde no los llaman, opinando desde la completa ignorancia, desde el completo desconocimiento. Así que mi gente, moral alta, moral altiva, moral arriba, de esta estamos saliendo, el amanecer está frente a nuestros ojos y no permitamos que nada ni nadie nos baje la moral ni nos haga humillar la mirada. Ondeemos nuestras banderas donde nos dé la gana, con orgullo, con alegría, con libertad, con celebración. Y pronto ese mismo baile, esa misma alegría, la van a vivir nuestros amigos, nuestros compatriotas venezolanos dentro de Venezuela, que aún tienen el miedo y el temor de sacar la bandera y de celebrar, pero eso se va a acabar muy pronto. Les quedan horas contadas. Ya pronto vamos a ver a Venezuela entera cubierta por una celebración sin miedo a la represión, sin miedo a las represalias, sin ningún tipo de miedo, simplemente en libertad como tiene que ser. Mi gente bella, mi gente hermosa, los quiero mucho. Un fuerte abrazo, un fuerte beso y arriba esa moral.